Vamos hoy con el segundo encuentro de esta segunda parte. Ustedes recuerdan que el encuentro anterior arrancamos mirando un poco la caracterización del periodo que conocemos como modernismo. Vimos la gran diferencia que presenta este movimiento, que ya es un movimiento netamente americano, tiene mucho de lo nuestro, ya no se trata de un movimiento que heredamos de Europa, sino un movimiento que surge en nuestros territorios americanos y que después, por supuesto, viaja a otros lugares del mundo y también contagia con sus características y sus nuevos cambios a la literatura mundial. Y en el encuentro anterior nos centramos en Leopoldo Lugones como una de las figuras más icónicas nuestras, no solamente porque pertenece al modernismo, que fue uno de sus grandes desarrolladores, sino por todo lo que envuelve a Lugones, y ahí estuvimos comentando un par de sus textos como para conocer un poco por dónde viene el trabajo que nos dejó, la herencia que nos dejó literaria Leopoldo Lugones. Y se les ha adelantado que la idea era continuar avanzando con otros dos escritores, un escritor y una escritora también de nuestro país, que se vinculan con Lugones porque han sido coetáneos, porque han tenido varias características en común y además porque finalizaron su vida del mismo modo, que es a través del suicidio, como es el caso también de Quiroga, que es a quien hoy vamos a sumergirnos a conocer. Yo en realidad les cuento que meternos con Quiroga y pretender solucionar o dar conocimiento de su prolífica obra en una clase es, por supuesto, otra ilusión que difícilmente podremos cumplir, porque mirando nada más que los tomos de la obra completa ya nos damos cuenta que es un autor que realmente ha escrito mucho y de lo mucho que ha escrito, una gran cantidad de sus cuentos han pasado por el canon escolar, por lo tanto nos hemos cruzado, yo diría que sin duda cada uno de nosotros, de nosotras, se ha cruzado con textos de Horacio Quiroga, así sean los más cercanos a las infancias, como los cuentos de la selva, como otros ya un poco más para una temática adulta, como cuentos de los desterrados o de cuentos de amor, de locura y de muerte. Seguramente en algún momento nos hemos cruzado, nos hemos topado con algún cuento de Quiroga, pero tiene muchísimo más como producción, ¿cómo te va? Mucho más en la producción de lo que hemos conocido por ahí en el entorno escolar. Entonces, se me ocurrió, y siempre tratando de que dialoguemos con autores más contemporáneos, centrarnos en un par de cuentos y después mencionar, porque vieron que hay, la gente que viene por ahí de la literatura, la docencia o el periodismo, la comunicación, sabe que cualquier artista, ya sea un escritor, un bailarín, un pintor, lo que fuera, es abordable desde muchos puntos de vista. Y Quiroga, que ha sido un escritor tan prolífico en la cantidad de textos, de obra, y además en la cantidad de géneros con los que ha trabajado, nos permite acceder a su obra a partir de muchos puntos de vista, porque primero ha sido un hombre que ha tenido una vida que ha estado muy vinculada con la acción y con los grandes cambios abruptos que se ven en su obra. Recordemos que fue un dandy porteño, un dandy de Buenos Aires, porque no nació ni siquiera en Argentina, que de repente dejó su frac y se fue al medio de la selva a tratar de entender cómo vivía una persona con los rudimentos esenciales y mínimos con los que podía abastecerse la selva de comida, de agua y de un sustento diario, ¿no? Pero además estuvo íntimamente vinculado con un gran círculo literario como Francisco López Merino, como, bueno, Alfonsina Storni, con quien vamos a trabajar la próxima clase. Se habla de un vínculo muy estrecho con Storni también, incluso alguna suerte de amor, quizá no, seguramente, o quizá, no se sabe, no concretado, pero vamos a ver alguna escenita de una recreación de esa historia también. Y también les quiero citar en estos vínculos con otros autores una novela de después del 2000, de un escritor argentino que le da forma de novela a ese presunto, posible o sospechoso amor que habrían tenido ellos dos, ¿no? Quiroga y Alfonsina Storni. Y para entrar en la obra de Quiroga directamente, se me ocurrió que podíamos partir de un cuento que probablemente conozcan, ojalá, así lo ahondamos un poco más, y si no, no importa, lo conocemos hoy, que es El hombre muerto, que es un cuento que nos permite entrar a Horacio Quiroga desde el punto de vista del realismo, es decir, tomar uno de los cuentos que bien podemos tomar como ese imperio del realismo del que se habla en nuestro país en los orígenes de la literatura. Eso es un cuento de los desterrados, que es un libro del que también se podría hablar mucho, porque es un libro que también funda de alguna manera los libros de cuentos que luego va a haber en el país, ¿no? Un libro que tiene muchos cuentos, pero que, bueno, muchos, unos cuantos, pero que los cuentos que contiene ese libro, Los Desterrados, tienen hilos conductores que nos asocian un cuento con otro. Por ejemplo,
personajes que aparecen en varios de los cuentos, o esta temática que se plantea en el título, los desterrados, porque son personas que bien se pueden ver con esa característica, ¿no? Como gente que se ha corrido de su lugar de origen, algo que por supuesto podríamos tomar como autobiográfico, porque también Quiroga ha vivido de esa manera. Y vamos a hacer dialogar este cuento, El hombre muerto, con una crítica, una lectura, un análisis que hace Abelardo Castillo, un escritor ya más cercano a nosotros, también fallecido, pero mucho más cercano. Él analiza ese cuento desde una mirada muy interesante que ya vamos a compartir, y después nos cruzaremos a otro cuento de Quiroga, La gallina degollada, porque es un cuento que hoy lo podemos hacer fácilmente dialogar con una autora contemporánea que hemos nombrado ya varias veces, que es Samantha Schweblin, a partir del abordaje de las situaciones de discapacidad en la familia a través del cuento. Un tema que además a quienes somos docentes o divulgadores nos pega muy de cerca porque estamos siempre trabajando mucho hace ya unas cuantas décadas con lo que tiene que ver con la inclusión y la diversidad dentro del aula. Y Y después, también, perdón, sí, Lamberti, Lucio Lamberti, o Luciano Lamberti, no me acuerdo el Luciano, nombre, sí. hizo una reescritura de La gallina degollada. Mm. Bueno, Lamberti, no vamos a poder meterlos con él, lamentablemente, premio Clarín del año pasado, un cuentista de excelencia, lo podemos vincular por este lado con Quiroga, pero también con este grupo actual de autoras, porque tiene unos textos vinculados con el terror del suspenso increíbles, pero qué bueno que lo mencionaste, por ahí, aunque sea de costadito, queda nombrado. Les muestro la última obra del premio Clarín, como para si alguno por ahí tiene el tiempo del que no disponemos todos los demás y tiene ganas de leerlo, es maravilloso. Es hermosa la obra, además. Para Y hechizar a un cazador, sí. sí. Ustedes saben que cuando uno toma esta obra y lee solamente la primera hoja, que alguna vez lo hicimos como ejercicio en un taller literario, al leer la primera hoja, uno entiende que el jurado inmediatamente lo ha pasado a las obras preseleccionadas, porque hay un inicio de obra tan particular en el modo de escribir, porque vieron que hoy es muy difícil, o podemos decir hasta imposible, escribir cosas nuevas, porque desde Homero hasta acá ya se ha escrito todo y se ha reescrito todo el tiempo, pero siguen apareciendo escritores y escritoras que son capaces de reescribir lo mismo que se viene reescribiendo hace décadas y siglos, de nuevo de un modo innovador. Y eso sin duda lo hace Lamberti en muchos textos, pero en esta novela evidentemente lo ha hecho de ese modo. Y es abordar una temática muy nuestra, muy nacional, de un modo muy original. Así que recomendadísimo. De hecho, Lamberti está de vez en cuando dictando algún curso de narrativa, no demasiado, pero es sumamente aprovechable porque un escritor de este calibre es interesantísimo para compartir con él clase. Así que gracias por el aporte, que es buenísimo también nombrarlo a Lamberti. Y por último, citaremos algunos cuentos como para tener en cuenta que a Horacio Quiroga podemos abordarlo desde el realismo, desde la historia de su vida, pero también desde el género fantástico y también incluso desde la ciencia ficción, que es algo que rara vez se nos ha mostrado en la escuela y es bueno abordar, veremos aunque sea el título y algún párrafo del cuento, para que veamos que en la historia de la ciencia ficción argentina también está Horacio Quiroga con un cuento cuyo título es El espectro. Así que para iniciar, sin más vueltas, miren, como es un autor que se lo puede abordar desde tantas puertas de acceso, se me ocurrió arrancar con una muy de la que hacemos todos, ¿no? Irnos a Wikipedia para nombrar 3 o 4 cosas muy puntuales de él, porque es muy larga su historia, ha sido muy intensa su vida y es bastante difícil abordarlo con prolijidad en 5 minutos. Pero primero destacar que es uno de los tantos autores que se estudian dentro de la literatura argentina porque ha desarrollado toda su labor estética en nuestro país, pero no es nacido en nuestra ciudad, en nuestro país, perdón, sino en Salto. Es un poeta uruguayo, un escritor uruguayo de nacimiento, pero por supuesto, ya hemos hablado en encuentros anteriores, o en el anterior, o en los que han hecho alguna otra parte de un curso de Argentina, que todavía, afortunadamente, en lo que tiene que ver con el arte en general, no, nos resulta bastante difícil poner la barrera política, la división política del mapa, porque el arte tampoco tiene fronteras, como lo tienen tantos otros quehaceres, y esto sí se nota mucho en la literatura. Por lo tanto, Quiroga es nuestro y no nos importa lo que digan. Entre las cosas que podemos decir de él, como nota de color, es que sí, que su padre era nieto de Facundo Quiroga, de este caudillo que representó de una forma tan rotunda Sarmiento en su obra cumbre, o al menos la más conocida, Facundo. Eh,
fue una vida que estuvo realmente signada por muchas desgracias. Una de ellas, que está citada por ahí, después ustedes por supuesto a esto Wikipedia acceden de cualquier manera, van a encontrar que, por ejemplo, vive el suicidio de un ser muy cercano, su padre, entrando por casualidad a la habitación en que su padre se disparaba con una escopeta en la boca. Quizá, o no lo sabemos, bueno, sea una de las posibilidades de pensar porque él también tomó la decisión de quitarse la vida cuando supo de una enfermedad que sabía que lo iba a llevar por un camino dificultoso. Quizá hoy las enfermedades terminales podemos transitarlas con otro tipo de, de ausencia de dolor o de tratamiento del dolor, pero difícil pensar esto en 1920 y pico. Después se van a encontrar con imágenes de, sobre todo, la casa que es más icónica, la casa que existe todavía como museo en Misiones, que si algún día pueden visitar, ojalá que puedan. Para finalizar esta introducción, sí me gustaría leer unos versos del poema que Alfonsina Storni le dedica cuando sabe que su gran amigo y quizás su amor, uno de sus amores, porque Storni tuvo muchos amores también, le dedica, ¿no? Cuando se entera de su muerte, escribe unos versos que dicen, por ejemplo, morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán, no se vive en la selva impunemente, ni de cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán, no hiere cada hora, queda escrito, nos mata la final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Sabemos que son versos escritos por una poeta, una poetisa, que luego también va a tomar esa misma decisión, ¿no? Pero mostrar esta decisión de quitarse la vida como un acto normal, ¿no? Para un autor, como dice Storni, que ha vivido no gratis, en el medio de la selva contra el Paraná, ¿no? No cualquiera sería capaz, quizá hoy sea más fácil, pero de vivir frente a un río que es tan torrentoso que uno lo arrastra de una forma increíble, y en medio de una selva que hoy es muy visitable a partir de un montón de paseos y de excursiones, pero él se instaló en el corazón de ella para vivir y evidentemente las vivencias han sido muy terribles por lo bueno y seguramente por lo malo. Vaya eso como una muy, muy reducida, grosera y escasa introducción de la vida de Horacio Quiroga, porque lo interesante, creo yo, es ingresar a él por sus textos. Y comenzamos por este sí lo vamos a leer completito, además de porque es un clásico, porque tenemos la suerte de que muchos lo hemos leído en la escuela, y además que otro grande nuestro, como Abelardo Castillo, un prolífico escritor también y gran coordinador de talleres literarios en Buenos Aires y que ha sido padre de tantos escritores posteriores a su generación, ha hecho una hermosa lectura de este cuento que vamos a compartir también. Así que empezamos por su lectura. El hombre muerto, de Horacio Quiroga. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal. Faltábanles aún 2 calles, pero como en estas abundan las chilcas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. Yo destaco, gente, por acá ya un recurso sumamente interesante, y lo destaco porque lo vamos a ver después eh, con Castillo. Habla de el hombre y su machete como un ser humano, un ser vivo y un objeto inerte como los protagonistas de esta primera oración. Han sido 2 quienes han estado limpiando el bananal, el machete y el hombre. Destaco estos 2 elementos porque casualmente, por un lado, Abelardo Castillo va a mencionar esta presencia del machete, y por otro lado, porque en otros cuentos la presencia de algunos objetos tan comunes y triviales como un machete van a ser trascendentales para el desarrollo de la historia, la presencia casi vívida del objeto. El hombre echó, en consecuencia, una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. Observemos cómo todo el primer párrafo tiene como protagonista no solamente al hombre, sino también a ese machete que ahora ya parece desaparecer y quedar el hombre solo, porque mientras cae, cree no verlo, o sea, como sentir que ha perdido el machete mientras resbala y cae en la gramilla.
Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho tal como él quería. La boca, que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho, solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano, echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apareció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre. Lo voy marcando así después vamos a ello. Y adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia, la muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación de ese momento, supremo entre todos, en que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera expiración, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias. Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. ¿Aún? No han pasado 2 segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado 1 milímetro. Bruscamente acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo. Muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda postura, porque el hombre abre los ojos y mira qué tiempo ha pasado, qué cataclismo ha sobrevivido en el mundo, qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento. Va a morir. Fría, fatal e ineludiblemente va a morir. El hombre resiste. Es tan imprevisto ese horror que piensa, es una pesadilla, esto es. ¿Qué ha cambiado? Nada. Y mira, ¿no es acaso ese el bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él? Ve perfectamente el bananal muy raleado y las anchas hojas desnudas al sol. Allí están, muy cerca, deshilachadas por el viento, pero ahora no se mueven. Es la calma del mediodía, pero deben ser las 12. Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve, desde el duro suelo, el techo rojo de su casa. A la izquierda entrevé el monte y la capuera de canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al Puerto Nuevo y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo del valle el Paraná dormido como un lago. Todo exactamente como siempre. El sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar. Muerto. ¿Pero es posible? ¿No es este uno de los tantos días en que ha salido al amanecer de su casa con el machete en la mano? ¿No está allí mismo con el machete en la mano? ¿No está allí mismo a 4 metros de él su caballo, su mala cara, oliendo parsimoniosamente el alambre de púa? Pero sí, alguien silba. No puede ver porque está de espaldas al camino, mas siente resonar en el puentecito los pasos del caballo. Es el muchacho que pasa todas las mañanas hacia el Puerto Nuevo a las 11:30 y siempre silbando. Desde el poste descascarado que toca casi con las botas hasta el cerco vivo de monte que separa el bananal del camino hay 15 metros largos. Lo sabe perfectamente bien porque él mismo, al levantar el alambrado, midió la distancia. ¿Qué pasa entonces? ¿Es ese o no un natural mediodía de los tantos en Misiones, en su monte, en su potrero, en su bananal ralo? Sin duda, de la milla corta, conos de hormiga, silencio, sol a plomo. Nada ha cambiado. Solo él es distinto. Desde hace 2 minutos, su persona, su personalidad viviente, nada tiene ya que ver ni con el potrero que formó el mismo Asada durante 5 meses consecutivos, ni con el bananal, obra de sus solas manos, ni con su familia.
ha sido arrancado bruscamente, naturalmente, por obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre. Hace 2 minutos se muere. El hombre, muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho, se resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira. Sabe bien la hora, las 11:30. El muchacho de todos los días acaba de pasar el puente. Pero no es posible que haya resbalado. El mango de su machete, pronto deberá cambiarlo por otro, ya tiene poco vuelo, estaba perfectamente oprimido entre sus manos izquierda y el alambre de púa. Tras 10 años de bosque, él sabe muy bien cómo se maneja un machete de bosque, de monte, perdón. Está solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana y descansa un rato como de costumbre. ¿La prueba? Pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca la plantó él mismo en panes de tierra distantes 1 metro uno de otro. Y ese es su bananal. Y ese es su mala cara, resoplando cauteloso ante las púas de alambre. Lo ve perfectamente. Sabe que no se atreve a doblar la esquina del alambrado porque él está echado casi al pie del poste. Lo distingue muy bien y ve los hilos oscuros de sudor que arrancan de la cruz y del anca. El sol cae a plomo y la calma es muy grande, pues ni un fleco de los bananos se mueve. Todos los días como ese ha visto las mismas cosas. Muy fatigado, pero descansa solo. Deben de haber pasado ya varios minutos. Y a las 12 menos cuarto, desde allá arriba, desde el chalet de techo rojo, se desprenderán hacia el bananal su mujer y sus 2 hijos a buscarlo para almorzar. Oye siempre, antes que los demás, la voz de su chico menor que quiere soltarse de la mano de su madre. Pia, 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 pia. ¿No es eso? Claro, oye, ya es la hora. Oye efectivamente la voz de su hijo. ¡Qué pesadilla! Pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro está. Luz excesiva, sombras amarillentas, calor silencioso de horno sobre la carne que hace sudar al malacar inmóvil ante el bananal prohibido. Muy cansado, mucho, pero nada más. ¿Cuántas veces a mediodía como ahora ha cruzado volviendo a casa ese potrero que era Capuera cuando él llegó y antes había sido Monte Virgen? Volvía entonces muy fatigado también, con su machete pendiente de la mano izquierda, a lentos pasos. Puede aún alejarse con la mente si quiere. Puede, si quiere, abandonar un instante su cuerpo y ver desde el tejamar por él construido el trivial paisaje de siempre, el pedregullo volcánico con gramas rígidas, el bananal y su arena roja, el alambrado empequeñecido en la pendiente que se acoda hacia el camino y más lejos aún ver el potrero, obra sola de sus manos. Y al pie de un poste descascarado, echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas, exactamente como todos los días, puede verse a él mismo como un pequeño bulto asoleado sobre la gramilla, descansando, porque está muy cansado. Pero el caballo, rayado de sudor e inmóvil de cautela ante el esquinado del alambrado, ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal como desearía. Ante las voces que ya están próximas, pia pia, vuelve un largo, largo rato las orejas inmóviles al bulto y tranquilizado al fin, se decide a pasar entre el poste y el hombre tendido que ya ha descansado. Bueno, ahí tenemos uno de los cuentos, el cuento con el que abrimos hoy este encuentro con Horacio Quiroga. Como ya hemos dicho al comienzo, es un clásico que seguramente muchos de nosotros hemos enfrentado, conocido, leído, analizado en nuestra escuela secundaria, y es una de las puertas de acceso a la literatura de Horacio Quiroga, en este caso la puerta desde el realismo, desde una descripción que podemos tomar como realista, porque si bien hay algún detalle que podríamos tomar como fantástico, ¿no? Bueno, él pareciera desprenderse de su cuerpo y observar lo demás y observarse desde afuera, pero estamos leyendo en la frase que él podría alejarse de ese cuerpo para verse. No lo podemos llevar del todo, digamos, al género fantástico, o sea, podemos tomarlo como un texto donde hay un predominio realista importante, pero además es como de destacar esa constante recurrencia a frases que se van repitiendo. Vieron que hay una recurrencia al calor, al sol que cae a plomo, a ir recorriendo de nuevo ese camino para tratar de convencerse de que él está donde quiere estar y donde está siempre.
a tratar de tomar conciencia o creer en su conciencia que él no está muriendo, y finalmente ver que esos dos ojos de este hombre que está muriendo ya dejan de contar la historia y pasan a darle protagonismo a ese caballo que finalmente se decide a pasar entre el poste y el hombre que ya ha descansado, ¿no? Que ya entendemos como muerto y por lo tanto el animal, entendiéndolo, sabe que puede retirarse, que ya no puede hacer nada más por él. Eh, yo quiero destacar también, antes de pasar a la lectura que hace Abelardo Castillo, cómo en este juego de no, no estoy muriendo, estoy descansando, no, esto no me pasó, estoy donde siempre, en algún momento ese descansar nos convence tanto que el final no dice que ya ha muerto, sino que ha descansado. Es decir, ese juego con las palabras va jugando entre el morir y el descansar hasta que finalmente, de una manera no directa, nos dice que el hombre ha descansado y nosotros entendemos, no, no ha descansado, ha muerto, y el animal que intuye esa muerte nos lo confirma con su huida, ¿no? Por otra parte, entender que esos, pensemos, 13, 14 minutos que dura esa agonía, porque son las 11:30 cuando ha pasado el muchacho que pasa siempre chiflando, y menos cuarto, viene su esposa todos los días con sus hijos a buscarlo. Podemos pensar que el grito nos da un minuto y medio, dos, hasta que él llegue. Esos 13, 14 minutos de agonía nos llevan también a pensar en el modo en que lo ha ido intensificando Quiroga, ¿no? Está tendido, está cansado, está muy cansado, está agotado, como que cada vez le cuesta más mantenerse con vida, ¿no? Por esa agonía que lo va llevando a la muerte. Bien podría estar representando de alguna manera esta metáfora de llegada a la muerte que siempre se dice, ¿no? Que el ser humano recorre su vida en un minuto o en segundos, ve pasar las imágenes de toda su vida, ya un lugar común en la literatura, en el cine, en el teatro. Y acá vemos cómo ese recorrer su vida nos lleva a una sola secuencia de escenas, a esa monotonía de un hombre que ha hecho todos los días de su vida lo mismo y por eso no puede identificar que este día es distinto, que este día no es su descanso de siempre, sino su muerte. Yo no quiero detener demasiado más en el cuento porque me gustaría leer algunas cosas más y además porque Horacio Quiroga está muy bien abordado por Abelardo Castillo en este texto, que es muy breve también. Este texto de Castillo es un par de páginas, son un par de páginas que están presentes en Ser Escritor, ese es el nombre del libro. Perdón, estoy mirando, me parece que entró alguien. No. Ser Escritor es el nombre del libro de Abelardo Castillo, del que tomamos nosotros solo este pequeño capítulo de 2 páginas. Es un libro también recomendable porque en este libro, en el libro Ser Escritor, Abelardo Castillo tiene una parte en la que aborda a muchos autores argentinos. Hay un capítulo hermoso sobre Roberto Ar también y muchos más. Pero además tiene otras partes, otras secciones, el libro, donde por ejemplo en una aborda las cuestiones que tienen que ver con la escritura, con los talleres literarios, y hay siempre, como suele haber en Abelardo Castillo, una cuota como de sorna, como de burla de algunas cuestiones que solemos ver como lugares comunes en la escritura. Y tiene, por supuesto, también su decálogo de buen escritor, como también lo tuvo Quiroga, como lo tuvo Aram Pou, como lo tuvo Ribeiro, tantos escritores universales, ¿no? Abelardo Castillo a este abordaje del cuento El hombre muerto y otros, lo denomina Horacio Quiroga o el hueco en las palabras. Y Abelardo Castillo nos dice esto de Quiroga. Sí es cierto que uno de los rasgos esenciales de nuestra mejor literatura, sea argentina, uruguaya o rioplatense, es su preocupación metafísica. También es cierto que Horacio Quiroga pertenece a lo que los argentinos llamamos nuestra literatura. Fíjense que Abelardo Castillo, de una manera muy abierta, muy poco sesgada o sesgante, habla de literatura argentina, uruguaya, rioplatense, o sea, no me importa de qué lugar, sabemos que es de nuestro entorno y no nos importan las divisiones políticas del mapa, ¿no? El ámbito puede ser Montevideo, Buenos Aires o la selva. El artefacto, una locomotora o una canoa o un cinematógrafo. El personaje puede ser inglés, belga o brasileño. No hay casi cuento de Quiroga donde el protagonista no sea la muerte. Y ahí tenemos una sentencia de Abelardo Castillo que si ustedes
con tiempo, con cuidado, con paciencia, comienzan a recorrer los cuentos de Horacio Quiroga, van a ver que no es la única preocupación que aparece en él, ¿no? Pero la muerte es uno de los temas recurrentes de Horacio Quiroga, como lo es del 99% de los escritores del mundo, ¿no? Porque habrán escuchado alguna vez, y lo repetimos hoy, que hay un pequeño, un menudo grupo de temas que aborda la literatura y el arte, ¿no? La muerte, el amor, el más allá, bueno, y poquitas cosas más. El miedo, que es otro que destaca acá Abelardo Castillo. Y Quiroga, como buen autor universal, aborda esta temática, ¿no? Y además suma, otro es el miedo, otro es la voluntad. El drama entre la transitoriedad del hombre y su búsqueda de algún absoluto, el amor, un lugar en el mundo, la fascinación y el horror de la muerte, son los grandes temas de Quiroga. Y no solo en sus cuentos de intención trascendental, que generalmente ubica en la ciudad, y en los que habla del incesto, los celos, las taras psicológicas o el crimen, sino precisamente en aquellos cuyo ámbito es la selva. Yo acá, gente, destaco dos cositas más, porque yo les decía al comienzo que Quiroga es un autor que se puede abordar desde muchísimos aspectos, desde su vida, desde su escritura, desde su hacer como hombre de acción, pero su literatura, a su vez, puede abordarse desde muchos ejes de lectura. Acá menciona dos, Abelardo Castillo, los cuentos que tienen que ver con la selva y los cuentos que tienen que ver con la intención trascendental, que son aquellos que en general se ubican en la ciudad. Porque así como tenemos cuentos que podemos tomar prácticamente como infantiles, como los cuentos de la selva, hay muchos cuentos que podemos tomar como cuentos que se meten con estas cuestiones trascendentales. Por ejemplo, La Insolación, un cuento en el cual una persona, cuando va a morir, camina por el campo y se ve venir así, enfrentándose, se cruza consigo, que en realidad no es más que la muerte que viene en su busca y que finalmente en ese cruce se lo va a llevar al más allá. Cuentos como este, con esa gran mirada trascendental, tiene un montón. Tenemos el cuento a la deriva, sí, a la deriva, no, perdón, Los buques suicidantes, que es un cuento en el cual la gente se tira por la borda de un buque sin ninguna explicación, simplemente porque algo le indica que debe tomar esa decisión. Y es un cuento en el que uno termina con esa angustia de no poder entender por qué algunas cosas ocurren en la vida. Es decir, cuidado que tenemos que saber que Quiroga no es solamente el Quiroga de El loro pelado y todos los cuentos de la selva. No, no, no solamente ese Quiroga, por supuesto que no es menor en esos cuentos, pero hay un Quiroga que realmente está preparado para ya personas que hemos recorrido cierta madurez y que podemos enfrentarnos con textos que distan bastante de aquellos que hemos conocido en general en la secundaria, ¿no? Continúo. En sus relatos más típicamente americanos, los que prefiguran a Azuela o a Eustacio Rivera, lo fundamental nunca será la naturaleza como paisaje, sino el hombre existencial arrojado a la naturaleza. Esto lo destaco porque también es una figura recurrente en los cuentos de Quiroga. Esto de que no es el hombre que dice, me voy a vivir unos días a la selva, me llevo mi cantimplora y mochila y vengo a disfrutar el paisaje mientras fumo mi pipa. No, tenemos el cuento La miel silvestre, donde un muchacho se lanza a la selva para conocer una aventura y muere envenenado por una miel de abejas que tenía una suerte de sustancia narcótica que lo deja paralizado, y por la mañana, cuando su padrino va a buscarlo, solo encuentra los huesos que han sido absolutamente pelados porque su carne ha sido devorada por la corrección, por un torrente de hormigas que han devorado la carne de este personaje. Por lo tanto, no es una relación hermosamente gentil la del hombre con la selva. Como bien lo destaca Abelardo Castillo, es un hombre tirado, arrojado a la naturaleza. Continúo. Borges, hablando del Martín Fierro, recuerda con Gibbons que en el Corán no hay camellos, o lo que es lo mismo, que el conocimiento real de un ámbito no ve el color local. En el Martín Fierro no hay aperos, ni pelajes de caballos, ni chiripá. Nadie come asado con cuero ni toma mate. La única vez que Hernández se propone ser verosímil o didáctico es cuando describe las tolderías que naturalmente desconoce. Gibbons y Borges tienen razón. Los gauchos de circo son gauchescos. Los árabes de Pierlotti necesitan camellos, no los de Mahoma. Los malos escritores son como los malos mentirosos, acumulan pruebas de la verdad.
en la obra de Dostoyevsky apenas hay troicas, si es que las hay. Creo recordar que usó por lo menos una, la que lleva Mitya al encuentro de Grushenka. Lo que más aparece es gente, gente que ama y mata y muere y traiciona y se enloquece y que es fatalmente rusa. Troicas, gorros de piel de oso, samovares, eso lo proporciona la utilería caudalosa del lector. Horacio Quiroga escribe la palabra desierto y nosotros leemos selva. Poblamos esa palabra de araucarias y pantanos. Chicas, yo me detengo acá un momento, chicos, porque esto es bastante importante lo que dice Abelardo Castillo, que ha sido un gran maestro de escritores también, ¿no? Cuando describimos un espacio, cuando un escritor realmente consagrado ha descrito un espacio, ha dicho muy poco de él, o casi nada. Para describir el desierto no hace falta nombrar arena y camellos, como dice acerca del Corán, ¿no? Quiroga tampoco abunda en la descripción. Nosotros sabemos que con las pocas palabras que Quiroga nos dice, nos está a nosotros, lectores, arrojando dentro de esa selva, pero no abunda la cantidad de elementos decorativos, son muy poquitos, como todos los grandes escritores de la literatura universal, ¿no? Dice lacónicamente ruinas y nosotros reconstruimos las misiones jesuíticas y volvemos a derrumbarlas en la imaginación para que resulten ruinas. La economía verbal de Quiroga, sin embargo, no es solo una poética, es una óntica. Las cosas aparecen y se manifiestan allí donde no las nombra. Recordemos que llama a este texto el hueco de las palabras, Castillo. Un ejemplo de esta virtud epifánica es la siguiente descripción. Y ahí les leo un fragmento que toma Castillo del cuento que leímos recién. Dice, mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendido del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. Un fragmento del hombre muerto, ¿no? Y sigue Castillo, la aparente inocencia de este párrafo es perversa. Se nos dice todo, que el alambrado ha sido bajado, que el cuerpo está pasando entre las púas, que el pie izquierdo, es decir, el pie de apoyo, el hombre es diestro, bajó el alambre con la mano derecha y ya pasó la pierna derecha hacia el otro lado, resbala con una corteza. Se nos informa incluso que la corteza se desprendió del poste. Lo único que misteriosamente parece borrado de la realidad es el machete. El hombre tiene la impresión remota de no ver el machete de plano en el suelo, como dice Quiroga, ¿no? ¿De plano? ¿Por qué de plano?, se pregunta Castillo. Entonces se nos revela el machete y su posición. Ese machete no se ve de plano porque está de punta. Ese machete se va a clavar en el cuerpo del hombre. Basta recordar una epifanía idéntica. En Una bofetada, que es otro cuento, Quiroga no nos contará que el indiecito alcanzó a mutilar la mano de Cohen antes del disparo. Dirá que el tiro salió, pero en cualquier dirección, porque un revés del machete ya había lanzado al aire el revólver con el índice adherido al gatillo. Vemos ahora lo que sucedió antes. En el hueco de las palabras y los objetos y los actos, se reorganiza como desde la nada y adquiere la forma y el sentido de una revelación. Hemingway quizá le llamaba a esto teoría del iceberg. Horacio Quiroga, hacia 1914, se limitó a ponerla en práctica. Este es un texto maravilloso de Abelardo Castillo, un autor que, imagínense que leerlo haciendo una crítica y un análisis de un cuento de otro es maravilloso leerlo porque es un poeta escribiendo una crítica. Imaginen lo que es leer sus cuentos como Esperando Latitos, como se me fueron los nombres ahora, como Hernán, como sus novelas, El Evangelio según Van Houten o Van Hatten, y sus críticas y sus textos acerca de la escritura. Un autor sumamente recomendable que no vamos a abordar después en la línea histórica, pero al menos hoy nos dimos el gusto de conocerlo, y creo que es sumamente poderoso para nosotros destacar algo que después y antes de Castillo, la crítica siempre menciona, que siempre es más importante en un texto no decir las cosas, sino dejar que las cosas aparezcan en la mente del lector. Ustedes saben que esto nos trasciende tanto en la historia que si nos ponemos a buscar hacia atrás vamos a encontrar muchos autores que han planteado lo mismo, y así como en 1912
Quiroga apeló a ese recurso para escribir un gran cuento. El 4 de noviembre del año pasado, Samantha Jolie, en una entrevista que tuve el placer de ver, por eso me acuerdo la fecha, también menciona que, y la menciono porque vamos a mencionarla con un cuento en un ratito, que cuando un escritor está creando su historia, el escritor debe saber perfectamente lo que va a escribir, pero no tiene que tentarse con contarlo todo. Lo más rico de un texto es todo aquello que el autor calla en el momento que ya está por decirlo, y el narrador empieza a preguntarse, porque de hecho, cuando uno lee en el cuento de Quiroga, bueno, pero ¿dónde está el machete? ¿Cómo que casi no lo ve? ¿Se le habrá caído? Esa pregunta ya pone al lector en acción y hace, como también dice Schweblin, que la escritura sea una danza entre dos que están bailando. Si uno no baila, el baile no funciona. Esos dos son el autor, perdón, y por supuesto el lector. Bueno, esto como una primera aproximación a uno de los cuentos de Quiroga que podemos tomar como un texto más cercano al realismo, y que otro grande, como Abelardo Castillo, lo analiza mostrándonos que quizá el valor mayor de ese cuento, como de tantos otros de Quiroga, tengan que ver con ese hueco en las palabras. Saber que en aquel lugar en que el escritor no pone algo es donde más lo puede vivir el lector al vivirlo, ¿no? Al leer el texto y al ponerlo en acción. A mí me gustaría ahora, para continuar y para darle una vuelta más a los textos de Quiroga, eh, irnos un poquito para atrás en el tiempo, a su libro Cuentos de amor, de locura y de muerte, que fue escrito antes, fue publicado antes que Los Desterrados, que es el libro en el que aparece el hombre muerto, porque hay un cuento, que yo también se los dejo, por supuesto, en el aula virtual, estoy buscándolo acá, donde lo puse acá, que es La gallina degollada, que por ahí no sé si detenernos mucho en lectura del cuento, porque este es otro que posiblemente muchos de ustedes hayan leído en la escuela secundaria, a veces cruelmente hasta se lo ha leído muchas veces en la escuela primaria, ¿no? Pero digo cruelmente porque no es una historia sencilla. La gallina degollada, que ahí se los estoy compartiendo para ver, aunque sea un fragmento, les cuento solamente lo esencial. Es una historia de una familia, un matrimonio en realidad, que ansiosos por tener hijos, han tenido una desgracia en la llegada de ellos. Y luego ese comienzo para poder conocer cuál es la desgracia. Y digo desgracia desde la cosmovisión que toma Quiroga en este cuento, porque podemos pensar que Quiroga también con este cuento nos dio una herramienta maravillosa de cómo observar que nos situaba la discapacidad, un paradigma ya caído en desuso, ¿no? Este que dejaba a las personas con alguna, entre comillas, diferencia a lo común en un lugar horrible. El texto de La gallina degollada, el cuento arranca de la siguiente manera. Todo el día, sentados en el patio, en un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Tenía la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. Este texto solemos trabajarlo y abordarlo mucho cuando estamos trabajando en alguna carrera o en algún lugar vinculado con la educación especial, porque nos muestra con claridad la manera en que se observaba la discapacidad hace pocas décadas atrás. Ustedes recordarán, o por ahí lo han notado, o algunos lo hayan estudiado o no, pero se los cuento, que hoy, afortunadamente, todo ser humano, por el solo hecho de ser una persona, un individuo, un ser humano, tiene los mismos derechos para todo que tiene cualquier otro ser humano. Pero esto no era así con las personas con discapacidad en otros momentos de la historia. Y saben que incluso en épocas ya un poco más lejanas se demonizaban estas situaciones. Una persona con algún trastorno de índole mental eran a veces sospechados de endemoniados o eran encerrados en sus casas para no mostrarlos, porque no era simpático mostrar una persona down o una persona con alguna cuestión neuromotora incluso. Hoy, afortunadamente, hemos caminado mucho por otro paradigma que nos plantea de otra manera las diferencias que tenemos entre todos los seres humanos entre sí, ¿no? Pero este cuento nos muestra mucho esa manera de observar a las personas distintas a lo que, entre comillas, ese paradigma llamaba normalidad, ¿no? Y avanzo un poquito más. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros,
y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco, sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Miren que tenemos palabras que definen a estos 4 hijos como idiotas, bestiales, personas únicamente con la boca abierta, los ojos estúpidos, toda una serie de palabras que forman el campo semántico o el grupo de palabras con las que hasta hace no mucho tiempo se definió a las personas en situación de discapacidad, ¿sí? Son 4 hijos que tienen esta característica, ¿no? Como lo llama Quiroga acá, idiotas. Pero resulta que, yo por supuesto el cuento se los dejo para que ustedes puedan leerlo, si no lo leyeron, conocerlo y demás. Resulta que el vínculo entre este matrimonio no se va dando muy amablemente, porque llega un momento en que este matrimonio empieza a sentir un peso con el nacimiento de estos hijos. Nace el primero, tiene estas características, bueno, tranquilos, ya con el segundo tendremos, entre comillas, más suerte, ¿no? Porque hasta de ese modo se nombra, pero viene el segundo y resulta que después de una convulsión o un ataque, también tiene estas características, y ya cuando el segundo hijo se presenta con estas características, el matrimonio empieza a ponerse un poquito extraño, y bueno, ¿no será que por ahí vos no te cuidaste mientras estabas embarazada? No, pero acordate que tu abuelo tiene una enfermedad que seguramente nos la contagió porque era alcohólico, empieza a haber en ese matrimonio un inconveniente importante de convivencia y después un peso enorme en incluso las agresiones que empiezan a proferirse uno a otro, porque los hijos siguen ese mismo camino, esos 4 primeros hijos. Esto de alguna manera uno suele tomarlo, lo solemos tomar en general cuando estamos trabajando en carreras de formación, como educación especial y otras, como, bueno, que también ocurre que cuando un hijo nace en el seno de un matrimonio, de una familia, siempre hay un ideal de ese hijo que se espera. De hecho, ustedes saben que la cuestión del nombre propio tiene toda una trascendencia que va bastante más allá de si le pongo este nombre o si le pongo el otro. Solemos, en general, nombrar a nuestros hijos o a nuestras mascotas, incluso en la actualidad, porque queremos poner en ese nombre una idea de ese sueño que tenemos puesto en esa persona o en ese animal. En este caso, lo que nos dice hoy también todos los estudios que nos acompañan para aprender a trabajar de otro modo con la diversidad, nos muestran que mucho ocurre porque ese sueño del hijo esperado no se cumple cuando nuestro hijo tiene, no sé, una situación de hipoacusia, o cuando transita una ceguera, o cuando ha nacido con síndrome de Down. Suele haber un duelo familiar hasta que olvida o reconstruye aquel sueño que tenía y lo encamina hacia ese hijo real, porque hay una suerte de duelo entre ese hijo ideal, esperado, pensado, deseado, anhelado, y el hijo real. Bueno, acá este cuento nos puede mostrar bien esa situación, como un matrimonio en un momento en que no pudo tener ese sostén para decir, bueno, vamos a trabajar para que estos 4 hijos sean también un sueño de este matrimonio, porque son seres amorosos y seres que también pueden hacer muchísimo, como podemos hacer todos en el mundo. No olvidemos que gran parte de lo que personas con situación de discapacidad no lograron en otro momento fue porque ni siquiera fueron motivadas a lograrlo, porque simplemente eran cercenadas de la sociedad que entre comillas se llamaba normal, ¿no? Hoy, al haber una inserción diferente, la realidad ha descubierto que muchas de las barreras que una persona con discapacidad vive son barreras puestas por nosotros mismos, que no son barreras innatas, que eso puede cambiar bastante. Pero acá Quiroga, con este cuento, nos ha mostrado de alguna manera ese duelo que vive este matrimonio, que no tiene ningún tipo de sostén para pensar que esto puede ser positivo. Pero esto no termina acá. Nace un 4 hijo, nace una niña que los tiene durante mucho tiempo con el temor de que pase lo mismo, a ver si toma fiebre, a ver si le pasa algo, si tiene una convulsión, y vuelve a ser una niña igual que los otros 4 hijos. No, parece que todo sale bien con la nena, con la nueva niña, ¿no? Pero ocurre, y esto nos va a llevar hacia el final, que es lo que yo quiero leerles para mostrar lo truculento y lo sórdido
de este Quiroga que nos relata esta historia, la gallina degollada, qué es lo que ocurre con este final. Los padres salen, por algún motivo, de la casa y la niña queda en compañía de sus 4 hermanos. Y Quiroga lo cuenta de esta manera, ya salteé, como habrá visto, unas cuantas páginas, voy al final. Estoy acá. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerro entre sus manos tirantes. Es decir, están los 4 sentados en ese banco mirando el paredón, como lo hacen todos los días, y la hermanita se ha trepado al paredón. Vieron la mirada a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. Fíjense que mientras observan a su hermana, el autor utiliza la frase mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie iba ya a montar a horcajadas y caerse del otro lado, seguramente sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. «Soltame, déjame», gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. «Mamá, ay, mamá, mamá, papá», lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. «Mamá, ay, ma...» No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros, la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Acá está la alusión, bueno, la escena de la gallina está bien descrita, ¿eh? Los 4 hermanos han asistido a un degollamiento de una gallina que se ha matado para su consumo, y vemos que están llevando a las hermanas hacia esa mesa donde se ha degollado la gallina. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «¡Bertita!». Nadie respondió. «¡Bertita!», alzó más la voz ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento. Mi hija», corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina, vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. «No entres, no entres». Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre, solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. A mí me interesó especialmente, buscando una selección de cuentos para conocer a Quiroga, mostrar porque más allá de lo truculento y lo cruel de la escena y demás, me parece que es un excelente reflejo que nos permite ver lo que hemos cambiado realmente en cuanto a cómo nos tratamos entre los seres humanos, en esto de no marginar tan bruscamente al otro, a la otra, simplemente porque sean diferentes. En este caso podemos pensar diferentes en cuanto a una mirada desde las situaciones de discapacidad, ¿no? Las discapacidades. Pero en general, mirando literatura más contemporánea, podemos ver que esto, bueno, ha cambiado un poco. ¿Y por qué digo ha cambiado un poco? Porque quiero contarles que en un libro que no tengo acá en formato papel, pero sí lo tengo en formato digital para compartirles después el texto, esta autora, que ya hemos mencionado varias veces, y disculpen que insista tanto, pero me parece maravillosa y la nombro a cada rato, tiene un cuento que da título a su libro Pájaros en la boca, un libro premiadísimo en muchos concursos, en muchos lugares del mundo, y ya traducido a no sé cuántos idiomas,
un cuento que por supuesto se titula Pájaros en la boca, y que yo les recomiendo también leer, porque después de haber leído La gallina degollada de Quiroga, y haber pensado en la posibilidad de tomar este cuento de Quiroga como una fotografía del modo en que un matrimonio procesó mal, pero lo procesó, la presencia de 4 hijos con discapacidad en el seno de su familia, tenemos frente a ese cuento el cuento de Samantha Schweblin, Pájaros en la boca, que ya ha aparecido, ya han aparecido análisis sobre ese cuento en algunos medios que apuntan a esa lectura. Pájaros en la boca es la historia de una nena que come pájaros. Un día la madre descubre que la nena no come, se está quedando flaca, pero si ella le lleva un pajarito vivo, ella lo come. Se la lleva, se la manda al marido a la hija, ¿no? Porque no entiende que la hija coma pájaros. Le dice, bueno, mira, tu hija, fíjate, yo no puedo más, me voy a volver loca, o tener a vos o me mato. Se la deja al padre, y el padre, que no quiere al principio llevarle esa comida a la hija, termina llevándole pájaros, porque si no su hija muere. Es decir, el cuento es para leerlo y por supuesto es mucho más interesante de lo que yo les cuento y tiene un final bastante conmovedor que por supuesto no quiero contarles para que puedan leerlo. Pero también habla de una manera mucho más hueca, aludiendo al título de Castillo, ¿no? Schweblin tiene más huecos entre las palabras que Quiroga, aún muchos más, nos deja entre líneas o muy solapadamente debajo de ese texto también cómo esa madre y ese padre están viviendo ese proceso de que su hija no es lo que esperaban. Esta nena come pájaros, no es lo que yo quería, que era una nena, entre comillas, normal, que coma la comida que yo le hago. Y cómo se da ese proceso de negación, de aceptación, de finalmente terminar descubriendo que se puede amar a la nena que come pájaros, ¿sí? Pero me parece que son 2 textos, La gallina degollada de Quiroga y Pájaros en la boca de Schweblin, 2 textos que se pueden colocar en espejo y ver cómo alguien en 1920 por ahí y alguien en el 2020, como Schweblin, 100 años después, abordan el tema y el texto de Schweblin nos muestra un poco más de amabilidad y de esperanza en sentir que, bueno, las familias, las sociedades, podemos entender de otra manera la aceptación de aquellos que antes eran automáticamente marginados, porque ni siquiera se pensaba en la posibilidad de otra cosa. Bueno, eh, yo les quiero contar 2 o 3 cosas más sobre Quiroga, porque yo insisto, para abordar toda la riqueza que Quiroga tiene en estos 2 hermosos tomos, nos quedaría muchísimo tiempo, pero creo que podemos dejar una linda pintura viendo un texto, El hombre muerto, que nos muestra cómo los escritores universales realmente consagrados han puesto en sus textos mucho menos de lo que pretenden que entendamos, porque ahí está nuestro trabajo como lectores, no nos han dicho todo, por eso el hueco en las palabras. Hemos visto un cuento en el cual, tal como dice Abelardo Castillo, y en otros cuentos de Quiroga ocurre, el hombre es tirado a la naturaleza, que es feroz con el hombre, o contra el hombre, y después hemos visto La gallina degollada, un cuento en el que bien podemos hacer un acceso de lectura diferente al de un cuento y tomarlo como un texto que nos muestra una realidad familiar ante una situación particular de estos 4 hijos. Quiroga tiene muchas más puertas de acceso y yo no quiero dejar de nombrarles un par. Por ejemplo, yo les mencioné 2 cuentos que pertenecen a cuentos de amor, de locura y de muerte, es decir, están en el Classroom, porque se los dejo, ese libro se los dejo completo, por si quieren chusmear alguno más, que son La insolación y La miel silvestre. Los 2 les conté más o menos por arriba de qué tratan. La insolación vendría a ser el cuento que en palabras de Castillo nos enfrenta con cuestiones más trascendentales, ¿no? Que tienen que ver con la muerte y el momento, este es el cuento, lo voy a encontrar en la página 43, el momento en que alguien, al morir, también por ese calor, es decir, por esa naturaleza que es hostil con el hombre que se ha arrojado ahí, muere y se ve a sí mismo, o sea, no solamente él, sino que además los perros intuyen la llegada de la muerte, ¿no? También tiene ahí metido otra característica clásica de un saber popular que nos habla de eso, cuando un perro aúlla es que la muerte está cerca. Después, este mismo libro, Cuentos de amor, de locura y de muerte, tiene el cuento de los buques suicidantes, que yo les mencionaba hace un momento, un cuento que también nos deja con esa suerte de angustia de no saber por qué esta gente toma esa decisión. Por supuesto, la angustia que cualquier ser humano vive cuando alguien cercano toma esta decisión, ¿no? Un suicidio es algo generalmente inexplicable y sin avisos. Después tenemos A la deriva, que es un cuento que quizá
también hayan abordado algunas de ustedes en la escuela secundaria, es un clásico, porque es la historia de este hombre que es picado por una víbora y muere en el camino a buscar ayuda, pero es un cuento que se aborda mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con las clases de escritura, porque domina de un modo magistral el campo semántico, o sea, cómo nos dice que ese hombre va muriendo sin decirnos que ese hombre va muriendo, ¿no? Esa es la maestría que tiene el cuento a la deriva. Después, bueno, está La gallina degollada, El almohadón de plumas, que es un cuento que también es como un clásico de la escuela secundaria, esta historia de una mujer que está demacrada, va perdiendo peso, va perdiendo color, va muriendo poco a poco, hasta que alguien descubre, después de muerta, 2 manchitas de sangre en la almohada, y al abrir ese almohadón, esa almohada, encuentran un parásito gigante, realmente fabuloso, que le ha ido chupando la sangre hasta dejarla morir. Y también tienen La miel silvestre, que es el otro cuento que les mencionaba cuando hablábamos de cómo el ser humano es arrojado a la naturaleza, que es cruel con él, que también lo menciona Abelardo Castillo. Y otro cuento que no está en este libro, pero que está en El desierto, es un libro posterior de 1924, es el cuento El espectro, que yo se los voy a dejar también por si quieren verlo, pero cuando uno trabaja la ciencia ficción, generalmente en la escuela secundaria o se va para Ray Bradbury, lo clásico, cuentos sencillos, cortos, atractivos, naves espaciales, viaje en cohete, viaje a la Luna, a Marte, y rara vez nos venimos a nuestro país, donde también tenemos a Angélica Grodiller, donde también tenemos autores más actuales que han hecho buena ciencia ficción. Pero Quiroga, en el cuento El espectro, nos deja un recurso que años después vimos, yo no sé si alguno de ustedes la vio, la película La Rosa Púrpura del Cairo, una película en la cual la gente está como espectadora de una película y el personaje sale de la pantalla y empieza a deambular por la platea. Bueno, ya lo hizo Quiroga en el cuento El espectro en 1920 y pico, 24. El cuento El espectro es un poco esa historia. Muere un actor muy conocido, un amigo, colega de él, forma o se acerca sentimentalmente a quien era la mujer de ese hombre y parece que el espectro salió de la pantalla un poco enojado con que su amigo se acercó a quien era su mujer. Es interesantísimo el cuento y es muy lindo encontrar que en 1920 y pico uno nuestro, Quiroga, además de toda esa cosa naturalista maravillosa que tuvo, también tuvo esta idea maravillosa de, con un elemento científico, técnico como el cine, tomarlo como elemento para hacer una fantasía científica, ¿sí? Y eso también, ese detalle, está nombrado vieron que el encuentro anterior, yo les compartí una suerte de diapositiva que nos tiraba algunas características de lo que nosotros vimos como el modernismo. Bueno, es muy difícil enmarcar a Quiroga en algún movimiento, porque ya hablamos de ciencia ficción, hablamos de modernismo, hablamos de realismo, pero hay un movimiento que se conoce con el nombre de criollismo, que también podríamos tomarlo para enmarcar en él, no solamente a Quiroga, sino a tantos, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de criollismo cuando en un texto predomina lo autóctono. Quiroga, a ver, la selva, el río Paraná, está Buenos Aires también, aparece constantemente un entorno que le es propio, que es autóctono, que es el lugar en el que ha vivido, ¿no? Otra característica del criollismo, utiliza modismos dialectales, profundiza en las leyendas del pueblo. Bueno, no hace falta más que hacerse una escapada a estas misiones y recorrer un poco para darse cuenta que Quiroga conoció, vivió, estudió e incorporó a la provincia de Misiones como su propia tierra, porque sobre todo en los cuentos de los desterrados, que están todos situados en la selva, conoce hasta los pormenores de cómo se realizan las actividades que habitualmente la gente realizaba en aquel momento, ya 100 años atrás, en Misiones. Es decir, también por esta característica podríamos situarlo dentro del criollismo. Otra característica, surge como una oposición al exotismo modernista, con sus personajes desarraigados que pensaban con mentalidad de extranjero. Bueno, todos los cuentos de los desterrados tienen estos personajes, personas que sienten que no son de ese lugar. De hecho, Quiroga es una persona venida de Uruguay, situada en nuestro país, viviendo como un dandy en Buenos Aires, deja todas sus comodidades y se va, bueno, después de haber vivido en Chaco un tiempo, a Misiones, o sea, que es una persona que también conoce de esto de estar desarraigado.
Y por último, entre lo que podríamos decir del criollismo, como herencia del romanticismo se aproxima al color local, es decir, pintar como ambientes este predominio de lo autóctono, pero no solamente en costumbres, en cultura, sino también en el paisaje, mostrar cómo son las cosas en el lugar en el que se escribe. Vieron que muchos poetas, escritores, se evaden de la realidad y toman la postura que se conoce con la metáfora de ir a la Torre de Marfil. El poeta se aleja de esa torre blanca, inmaculada, y escribe desde un lugar en que ve el mundo desde arriba. El costumbrismo, el criollismo, perdón, nos muestra el lugar y la vida de un lugar desde adentro. Entonces, también podríamos pensar que podemos hablar de Quiroga dentro de este movimiento. También quiero contarles que mucho se ha hablado y mucho se ha hecho en torno a esta posible relación que podrían haber tenido Quiroga y Alfonsina Storni. De paso dejamos abierto ya el camino para el encuentro próximo. No los uno únicamente por chismerío de un programa de panel, no. Lo menciono porque ha sido tema de un libro, por ejemplo, que quiero mostrarles la tapa. Es una novela de Fernando Klein, que cuando ustedes vean la tapa van a decir, ah, claro, es justo esto, así se la estoy mostrando. Compartir la pantalla. Klein publica, esto creo que es 2000, bueno, me está fallando ahora la memoria de los años, como me falla habitualmente, pero 2018, 2020, por ahí. Fernando Klein escribe una novela titulada Horacio Quiroga y Alfonsina Storni, Amor, Locura y Muerte. Es decir, menciona en el título, juega en ese título de su novela con el título del libro de Horacio Quiroga, ¿no? Porque la vida de estas dos personas habría estado vinculada por el amor, por la locura y sin duda por la muerte, que ambos eligen en qué momento ocurre. El caso de Quiroga con su suicidio, en el caso de Alfonsina Storni, también popularmente, que ya conocemos cómo. La novela, si ustedes deciden verla, yo también la leí en formato digital, es fácil conseguirla a través de Google Play, relata sobre todo los primeros cuentos de Historia de Amor, Locura y de Muerte de Quiroga, donde se narra un poco la cosa más romántica, más juvenil de Quiroga, que no es, por supuesto, quizá la más atractiva, no es la que hemos leído en primera plana en sus clases, pero es una novela también contemporánea, la de Klein, bastante interesante de conocer si quieren leer algo más contemporáneo acerca de los autores. Y después, entre las tantas cosas que se han hecho en torno a estos autores, hay un video de que vamos a ver nada más que 2 o 3 minutos, porque además se los dejo en el Classroom, y se los dejo porque vamos a acudir de nuevo a él en el encuentro próximo, y es un capítulo de una serie que lleva como título Historia Clínica. ¿Cómo se juega el dolor en su historia clínica? Bueno, el dolor tiene mucho que ver, porque aparte de Victoria hay un dolor previo, que es el dolor de su historia de vida, su dolor emocional, pero después se agrega el dolor del cáncer, el dolor de las metástasis. Y eso, el dolor no solamente duele, agota. Bueno, algo similar y no casualmente es lo que le pasó a Quiroga, ¿no? Ah, mira, lo que trajo. Foto de Quiroga. Qué alto era él, ¿Sí? ¿no? ¿Viste? Lo primero que salta a la vista es el incontestable éxito de las situaciones. Un golpe recibido sin querer, un calentador dejado por descuido en un banco, un perro que se apodera de las viandas, son invariables fulminantes que hacen explotar de risa. Mientras el joven Chaplin actúa solo, no aburre ciertamente y bla, 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 bla. ¿Qué les parece? En lo personal me parece que Carlitos es como la Gioconda. Divide al mundo en dos mitades antagónicas. Están los que ríen, apenas aparece, y los que no lo entienden. Alfonsina. Sí, buenas noches. Alfonsina Storni. Sí, claro. Horacio Quiroga. Mucho gusto. Hubiera sido difícil no reconocerlo. Bienvenida al grupo Anaconda. Muchas gracias. Un grupo sin duda influenciado por su vida en la selva. ¿Le gusta el cine? Mucho, pero no tanto como para hacer crítica como usted. Escribo en Atlántida como una manera de vivir mi obra. La conozco muy bien, no hace falta que lo mencione.
Me interesa esa comparación que hizo de los espectadores de Carlitos con la Gioconda. Ah, muy bien, sí. Lo que digo es que los que no entienden a Carlitos simplemente disfrutan cuando él aparece y hace todos esos actos de histrionismo. Es un gran payaso. Pero él es mucho más que eso. Hay mucho más detrás. Carlitos no es un simple payaso. Es un gran filósofo de la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo está tu hijo? Muy bien. Mi hijo es un muchachito de 9 años y un gran lector de los cuentos de la selva desde los 5. En principio, lo escribí solo para mis hijos. Y después me di cuenta que era para muchos niños más. ¿Y volvería a vivir en la selva? Depende de quién me acompañe. Perdón, Alfonsina, quiero presentarte después al joven que está aquí atrás, Benito Quintela Martín. Quiero que lo conozcas, un joven brillante. Trato de tenerlo lejos. Cuando hablo de volver a la selva, me trata de loco. Benito es un hombre demasiado ordenado y sedentario. Supongo que vos le darás tus razones para que te trate así. Si supieran lo que es vivir en mi refugio en San Ignacio, no pensarían tan mal de mí. Nadie piensa mal de vos, Horacio. Ah, somos incomprendidos, somos poetas. Ah, mucho gusto. Pero los cambios de su personalidad, ¿tienen que ver con su historia clínica? Yo no sabría decir, Chino, si hay... Bueno, estos minutos nada más porque a veces es difícil imaginar el entorno de estos escritores, porque uno siempre los encuentra con estas miradas perdidas y en pose de esas fotos que tenemos y difícilmente puede imaginar el cotidiano, ¿no? Un cotidiano en el cual el encuentro en un café para generar un grupo literario y poder mostrarse lo que estaban haciendo era realmente algo común. La lectura compartida entre ellos, que era mucho más cercana, porque el mundo era mucho más chico, la Argentina era mucho más chica en ese momento, es algo que difícilmente a veces uno puede imaginar, ¿no? Ahí se menciona el grupo Anaconda, como tantos grupos que podemos mencionar en nuestro país que han dado pie al encuentro de escritores y que después han sido célebres. Y generalmente se nombran solamente como conocidos los grupos de Buenos Aires, y no hablo de la provincia, sino de la ciudad de Buenos Aires. Habría que sumarle la gran cantidad de grupos que se han ido dando en cada ciudad, de cada provincia, de este extensísimo país, y que también han dado fruto, como fruto escritores que hasta hace unas décadas atrás tenían que venirse a Buenos Aires para, como el caso de Angélica Borodiller, que yo la mencioné como una escritora de ciencia ficción increíble, que afortunadamente nunca negoció, porque bueno, ya las últimas décadas le permitieron ocupar un lugar importante y no dejarse convencer con las voces que, según ella misma decía, le insistían con, tenés que venirte a Buenos Aires, mirá que acá está todo, acá, y ella desde su Rosario natal continuó siendo una de las escritoras más grandes de nuestra literatura, invitada a todo el mundo a dar conferencias sobre todos los temas posibles. Y también esa pequeña escenita da pie a encontrar cómo estos encuentros culturales, ya desde lo inicial, ¿no? Como el grupo de Quiroga, incluían a un montón de personalidades. Después ustedes ven el video con tiempo, que me encantaría que lo hicieran, porque eso sí, creo que es un capítulo que nos da una mirada diferente de la Alfonsina Storni humana, del Horacio Quiroga humano, y además está, bueno, Quinquela Martín, digo, pensar cómo también no había solamente escritores en estos grupos, también uno de los que está sentado ahí al costadito de Quiroga, a su izquierda, es el poeta Francisco López Merino, un poeta platense que casualmente también muere por suicidio. Él se suicida acá en el Jockey Club de La Plata, a pocos metros de la casa que se conserva como Biblioteca López Merino. Y sobre esto podemos hablar un montón, ¿no? Porque las olas y los contagios, entre comillas, de suicidio también son un tema que la literatura ha tomado montones de veces. Pero bueno, con esto, gente, la idea era tratar de mostrar lo más profundamente posible a un autor que nos puede llevar tanto tiempo leer, pero bueno, quizá en otro momento, con otras ganas o con tiempo. Bueno, a Quiroga es fácil encontrar en todos lados su obra, así que ojalá se tienten de seguir leyendo un poco. Yo les dejo en el Classroom El hombre muerto, que está en Cuentos de amor, de locura y de muerte, junto con La insolación, con La miel silvestre, por si ustedes quieren leer alguno más. Les dejo el texto de Abelardo Castillo, y les dejo también el enlace para ver este capítulo completo, que ojalá les guste tanto como me ha gustado a mí. Y de paso googlean que hay otros capítulos más de historia clínica, donde siempre hay, como vimos en este,
un médico, un historiador, una directora y la actriz o el actor que interpreta a ese caso particular. Les cuento que la próxima de cabeza Alfonsina, y Alfonsina nos va a poner en diálogo, vamos a ver con cuántas podemos, con un grupo de, bueno, haciendo un paso por Pizarnik, ¿no? Como para no dejar de nombrarla, un salto a escritoras, a poetas contemporáneas que han tomado la bandera de Alfonsina y que son maravillosas. Se me ocurre ahora Colombo, Viola Fischer y algunas más, porque es la bandera, digamos, de la postura de defensa del género femenino, del posicionamiento femenino, vamos a llamarlo, que realmente son brillantes. Lo que ocurre es que la poesía tiene bastante menos lugar en las vidrieras de la librería que el cuento y la novela, pero que son increíbles. Así que ahí nos iremos a naufragar un poco el encuentro que viene. Y bueno, nada, ojalá se sigan enganchando, ojalá que sigan viniendo a la clase, los que no, que la puedan seguir viendo después, y cualquier cosa que se les ocurra, pidan. Y si está, lo mandaremos.